Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo momento de nuestra sesión de viernes, semana uno, módulo 4, textos y visiones del mundo. Muy bien, vamos entonces a continuar. Voy a ir avanzando, se van a dar cuenta que muchas de las respuestas de las preguntas que tienen, las voy a responder conforme vaya avanzando. De cualquier manera, si algo surge, pregúntenme. Estoy aquí al pendiente de sus manos levantadas o de algún mensaje en el chat, como ustedes lo consideren. Muy bien, entonces decíamos la importancia del contexto del autor, conocerlo, del autor en específico. ¿Qué es el contexto del autor? La instancia en la que la obra es producida eh, o en otros momentos escrita, ¿sí? ¿Cómo estaba el autor? Es la situación global en la que se encuentra el autor, su dimensión personal, edad, madurez, oficio, situación familiar, estado civil, experiencias que lo hayan marcado en la vida, ¿sí? Así como aquellos factores sociales, colectivos, el año, el lugar, la época histórica, las ideologías, lo que poníamos ahorita del ejemplo de esta obra, ¿no? Que pues no se entiende, que cuesta trabajo por el tipo de lenguaje. Ah, pero luego sabemos que surgió, pues él pertenecía al movimiento barroco o esa obra surgió dentro de ese estilo o tiene ese estilo, entiendes, ah, pues es que ese estilo busca expresarse a través del lenguaje artístico, a través del lenguaje literario, y por eso, y pues ese es el verdadero arte. ¿Qué les digo? Imagínense si a veces es complicado contar una historia, ahora hacerlo a través de ese tipo de lenguaje, y es cuando empezamos a valorar pues cada vez más, ¿no? Los textos literarios o este tipo de textos, porque ¿qué hacen? Desarrollan nuestra imaginación. Eso es lo que hace, por eso viajamos a través de la literatura, soñamos, nos fascinamos, vamos a otros mundos, etcétera. Es maravilloso la oportunidad que se tiene a través de, pues, del arte, ¿no? En este caso. Muy bien, un ejemplo de cómo podría quedar el contexto del autor, porque luego hay ciertas confusiones que ya les he retroalimentado ahí en las actividades. Aquí está un ejemplo en torno al gran Antoine de Saint-Exupéry, ¿sí? El Principito, esta obra maravillosa, inspiradora. Fíjense, una obra inspiradora y vamos a ver, cualquiera diría, bueno, pues al ser una obra tan, pues tan motivante, tan inspiradora, diríamos, bueno, el autor supongo estaba viviendo dentro de un momento muy armónico en su vida, todo estaba floreciendo, todo estaba muy bien. Todo lo contrario, fue en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Nadie, pues es difícil imaginarte. Entonces, por eso, hasta que conoces el contexto, pues cobra otro sentido o mayor sentido. Bueno, ejemplo de un contexto del autor, francés nacido en 1900, Antoine de Saint-Exupéry, ya consolidado escritor, merecedor de varios premios de literatura y piloto militar al momento de estallar la Segunda Guerra Mundial, huye de la Francia ocupada por los alemanes en 1940 y llega a Estados Unidos con la intención de cumplir su misión personal de convencer al gobierno estadounidense de declarar la guerra a los nazis. Y bueno, ahí sigue, ¿no? Para irnos más rápido, pero fíjense, orientado al autor, que quién es el autor, qué estaba viviendo al momento que creó la obra, o sea, para poder entender por qué se expresaba como se expresaba o por qué se expresó como se expresó en su obra, ¿sí? Entonces, contexto del autor. Ahora, contexto social de la obra, es el entorno en el cual surge la obra, como lo mismo, pero ahora en torno a la obra, ¿sale? ¿Cuál sería el ejemplo? Publicado en Francia, luego de su liberación, ¿publicado quién? La obra, ¿verdad? Ahora ya no estamos hablando directamente de Antoine de Saint, ahora es de la obra. Publicado en Francia luego de su liberación
y considerado ya en el siglo XX como uno de los mejores libros dentro de ese país. Desde entonces, El Principito fue y es uno de los libros más leídos, traducidos y vendidos en el mundo. ¿Sale? Si tú lees esto antes de leer la obra, conoces el contexto de la obra, conoces el contexto del autor, por muy difícil que esté la obra, ya va a ser más fluida tu lectura, la vas a entender mejor. Y si además lees, como acabo de comentar, pues, esté en un espacio de tranquilidad, de armonía, estoy disfrutando, no hay pendientes, no tengo ahí mi celular contestando mensajes, etcétera, seguramente vas a poder conectarte mucho más con la obra y pues es maravilloso, ¿no? Muy bien, entonces seguimos. Ok, elementos de análisis de una obra literaria. Eso es justo lo que estamos identificando. El argumento, ¿qué es el argumento? De lo que trata la obra, ¿sí? Haz de cuenta que un resumen o una síntesis de la obra. Ese es el, el argumento. El tema es mucho más breve. Lo podemos conocer a través de la pregunta, ¿cuál es la idea central? Entonces, el argumento es más extenso, es una especie de resumen, síntesis en general. A ver, ¿de qué trata esta obra? Ah, pues es una obra que trata de esto y de esto y de esto. Tú ya dirás, ¿no? Tampoco no, pues es correcto que demos respuestas, pero tal cual tú lo puedes explicar con base pues en la misma lectura, justo es lo que nos ayuda a sustentar de que se leyó. Ah, pues por ejemplo, un amor no correspondido, o la falta de valor que tiene un burgués hacia los objetos o las personas que tienen trabajando para él, sí, de lo que trata la obra. Y el tema, ya decíamos, sintético, concreto, que está muy relacionado a veces hasta con el título de las obras, no siempre, pero es breve el tema. ¿Cuál es la idea central? Concreta. Acción son los diferentes momentos, los diferentes hechos que suceden en una obra. Ojo, durante una obra obviamente hay muchísimas acciones. Cuando queremos hablar de las acciones que se nos pregunta, es importante poner tres justo que van en este momento, en estos tres momentos, que es la estructura de cualquier texto, ¿verdad? Que es inicio, desarrollo y desenlace. Entonces, ¿qué sucede al inicio? ¿Qué sucede en el desarrollo, en el nudo, en el clímax? ¿Y qué sucede en el desenlace? Tres acciones concretas. Eso ayuda también a identificar el análisis correcto a profundidad de una obra. ¿Sale? Entonces, diferentes momentos, tal cual. El tiempo, hay dos tipos de tiempo, puede ser objetivo o cronológico. Tal cual las horas son ahí explícitas. Un 24 de febrero de 2023, era una noche oscura, etcétera, etcétera. Se describe el tiempo exacto donde es explícito ahí y el tiempo subjetivo psicológico no aparece ahí. No aparece. Por lo regular, las obras del género poético, pues como que no dan el tiempo, ¿sí? Es un tiempo psicológico, solo transcurre en la mente de personaje, pero no es explícito ahí, no se habla nada de ese tiempo. Son los dos tipos de tiempo. El espacio, el lugar, los lugares donde sucede la historia, ¿no? Pues dentro de un castillo, en un pueblo, etcétera, en una escuela, diferentes espacios, ¿no? Y por último, los personajes, aquellos seres, al igual que nosotros, con características físicas, características psicológicas y que tienen eh, papeles
de acuerdo a su importancia y participación dentro del texto. Por ejemplo, personajes principales, que es el antagonista también, el protagonista y el antagonista, o personajes secundarios que aparecen con que su principal función es, pues ahí ayudar a que se desenvuelvan los protagonistas, y los ambientales que raramente aparecen. Entonces, dependiendo de su nivel de participación en la obra, es que podemos eh, enumerar a estos personajes, ¿sí? Pero hay que mencionarlos a todos en las obras. Muy bien, entonces, en esta siguiente diapositiva les dejo, a ver, déjenme borrar porque se quedaron aquí las líneas. Ahí está. Entonces, aquí les dejo un ejemplo de un análisis literario para que se puedan apoyar obviamente no con las obras que estamos analizando esta semana, porque no es correcto, pero sí de esta obra extraordinaria también, ¿no? Muy conocida, Romeo y Julieta, del gran Shakespeare. Entonces, puede servirte de apoyo para que puedas, identificar estos elementos en las obras que estás analizando esta semana. Si tienes duda del argumento, tal cual, cómo poderlo redactar, del contexto del autor de la obra, bueno, pues te puedes apoyar también de este ejemplo, de este análisis literario. Bien, llegamos ahora sí, para que haya mayor claridad. Hablábamos de ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Ya llegamos aquí, al lenguaje connotativo y al lenguaje denotativo. Son los dos principales tipos de lenguaje, las dos principales formas en las cuales utilizamos. Bueno, está el lenguaje coloquial también, ¿no? Que es el que usamos en nuestra vida cotidiana, pero también usamos el denotativo. ¿Cuál es el lenguaje denotativo que estoy utilizando en este momento? Durante toda la sesión he utilizado el lenguaje denotativo. Es un lenguaje claro, un lenguaje objetivo, preciso, ¿sí? Que no se presta a dobles interpretaciones. Ese es el lenguaje denotativo, pero tenemos también al lenguaje connotativo, que justo es el propio de las obras literarias. El lenguaje connotativo es aquel lenguaje que conocemos como figurado, lenguaje figurado o lenguaje metafórico, ¿sale? Es lo mismo. Entonces, vamos a estar utilizando todo el módulo, se van a familiarizar más con este tipo de lenguaje, con el lenguaje figurado, el lenguaje metafórico, el lenguaje connotativo, es lo mismo. Es el que utilizan la literatura, es el que se utiliza en la literatura. Por eso es que ven en estas obras ese lenguaje que es como pues, pues sí, tal cual, que se hacen comparaciones con un elemento, de un elemento real con otro que posee en mayor o menor grado sus características, ¿no? Por ejemplo, tus dientes cual perlas. Está comparando los dientes con las perlas, quiere decir que eran muy blancos. Es un lenguaje metafórico, es un lenguaje artístico. Bueno, aquí tengo algunos ejemplos que pueden servirte para que se comprenda un poco más este tipo de lenguaje con ejemplos. Obviamente traté de utilizar un lenguaje no tan rebuscado para que sea más claro. Y por ejemplo, de una manera denotativa, el corazón es un órgano muscular que bombea sangre, ¿verdad? De una manera denotativa, de una manera clara, de una manera específica. De una manera específica, eso es el corazón, pero de una manera connotativa, de una manera figurada, de una manera artística, el corazón es amor. Literalmente el corazón es amor, ¿no? Literalmente no. Literalmente el corazón es un órgano muscular que bombea sangre, pero
El lenguaje, los poetas, los artistas buscan justo embellecer la palabra, expresar ese sentimiento, esa emoción o ese pensamiento de esta manera, de una manera artística, de una manera bella. Ese es el lenguaje connotativo. De una manera denotativa, la lluvia caía abundantemente. Llovía muy fuerte. Ahora de manera connotativa. La lluvia de sus ojos dejaba ver su tristeza. Fíjense, entonces, está haciendo alusión, yo entiendo, obviamente, la lluvia de sus ojos quiere decir que estaba llorando, ¿no? Fíjense, cómo, aunque este es más claro, la lluvia caía abundantemente y luego cuando decimos la lluvia de sus ojos, nos esto hace que nos imaginemos más a la persona, ¿no? El contexto, el lugar, justo es lo que hace la literatura. Para eso sí, para eso es este tipo de lenguaje, para desarrollar nuestra imaginación. Y además, pues es la belleza de la palabra. La lluvia de sus ojos dejaba ver su tristeza. Literalmente, este, no es correcto, ¿verdad? No es literal, es un lenguaje figurado. De manera denotativa, estrella son astros que poseen luz propia. De una manera connotativa, literalmente es eso, ¿verdad? Las estrellas son astros que poseen luz propia. De manera connotativa, las estrellas de sus ojos iluminaban el firmamento. ¿Se podrá que alguien pueda iluminar el firmamento con sus ojos? Pues no, literalmente está diciendo que, pues imagínense, las estrellas de sus ojos, o sus ojos eran como estrellas. Nos imaginamos, ¿no? Alguien con unos ojos muy bellos, muy brillantes. Pues como son las estrellas, está comparando los ojos con las estrellas. La luz la luz es una energía electromagnética que puede ser percibida visualmente, eso es la luz literalmente. La luz de la inteligencia humana es de una manera connotativa. Este es el lenguaje literario. Entonces, en el caso, retomando al perro y el cocodrilo, ¿cómo puedo yo, dice la obra, bebiendo un perro en el Nilo, al mismo tiempo corría, bebe quieto, le decía, un taimado cocodrilo. Díjole al perro prudente, dañoso es beber y andar, pero es sano el aguardar a que me claves el diente. Oh, qué docto perro viejo, yo venero su sentir en esto de no seguir del enemigo el consejo. Para empezar, son versos. Aquí está con forma de versos. Miren, déjenme se les comparto para todavía precisar más porque luego puede haber confusión. Aquí está, para que haya mucha claridad. Fíjense, ¿qué forma tiene esto? Forma, son versos. Estos son versos, ¿verdad? Porque la prosa es de manera corrida, ¿verdad? Son las líneas pues, completas, más grandes, está en verso. Tú lo vas a convertir a narración, a prosa, ¿sí? Como de manera de corrida, como decimos, ¿no? Y además utilizando los elementos de la narrativa, como había una vez un perro que no sé qué, la. ¿Sí? Ahí está un narrador contando una historia y además esa historia la vas a contar de una manera figurada. ¿Cómo podrías decir? Porque dice, eso es importante, dice el texto, la indicación de la actividad, que tienes que utilizar los elementos, el lenguaje connotativo. ¿Cómo podrías decir que un perro bebe de una manera figurada? ¿Cómo podrías decir que el tiempo corría? El tiempo corría como el agua entre los dedos, ¿no? Por ejemplo, ya es un lenguaje ahí connotativo, ¿sí? Entonces, etcétera, ¿no? Busquen cómo expresar estos mismos versos, pero de una manera artística.
de una manera figurada. Es más, por ejemplo, dice acá, no seguir el consejo, no seguir del enemigo el consejo. Hay frases que utilizan, que nos dan consejos así, ¿no? De ten cuidado con quien hablas, o a quién, ten cuidado a quién le... Estos dichos tan comunes y trillados, ¿verdad? Utilizan el lenguaje figurado. Entonces, vas a contar lo mismo, primero por medio de una narración, cambiándole completamente la forma, porque esto es forma de verso, lo vas a convertir a narración y utilizando un narrador y además el lenguaje connotativo. ¿Sale? Espero haber dado respuesta ahora sí, todavía de manera más clara y más precisa, nada más que quería llegar aquí porque les digo que ya estaba preparado. Espero que ya haya mayor claridad. Vamos ahora, justo aquí, este esquema se los compartí en el foro de novedades. ¿Qué son las figuras retóricas? Ahorita lo voy a acercar, pero primero para que lo vean completo. Las figuras retóricas son las diferentes formas de utilizar este tipo de lenguaje artístico, este tipo de lenguaje connotativo, ¿sale? Entonces, tú puedes, fíjense, las figuras retóricas se dividen en 4. Vean cómo todo está hasta en colores para que no se vayan a confundir. Hay figuras de dicción, hay figuras de pensamiento, hay figuras fónicas y hay tropos. Nuevamente, ¿qué son las figuras retóricas o figuras literarias? Estas formas que le podemos dar a la palabra estética, a la palabra bella. Dorali, perfecto, gracias, excelente, qué bueno, Dorali. Entonces, y te puede servir incluso hasta para crear poesía, para que pues conozcas que todo ese lenguaje figurado que vieron en los textos puede ser un hiperbatón, un equívoco, un juego de palabras, una prosopografía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a acercarnos. De negro, de negritas y en mayúscula está el nombre de la figura literaria. Por ejemplo, el hiperbatón. ¿Qué es el hiperbatón? Altera el orden normal de los elementos de una frase. Es decir, que le estoy cambiando el orden. Cambiando el orden le estoy, ¿verdad? Cambié el orden ahorita. Eso es esta figura literaria. Con el hecho de cambiar el orden, de alterar el orden, ya estoy creando una figura literaria. Ejemplo, de verdes sauces hay una espesura. ¿Cómo sería de manera común? Hay una espesura de verdes sauces. ¿Y a poco no suena más poético cambiándole el orden? Ah, pues al alterar del orden, ya estás creando una figura literaria, ya es un lenguaje connotativo. Pero fíjense cuántas hay. Está un equívoco, ¿sí? Que por ejemplo, el equívoco consiste en usar el uso de palabras homónimas. ¿Cuáles son las palabras homónimas? Dos palabras que se escriben exactamente igual, pero tienen significado diferente. Banco, banco. Rosa, rosa. Por ejemplo, esta es una figura literaria de... Esto es un equívoco. Esto es un ejemplo de un equívoco. No siempre es rosa la rosa. Claro, rosa de color y rosa la flor, ¿no? Esta es la belleza de la palabra, este es el arte de la palabra, es lo que vemos en estos textos. Y bueno, así todas las figuras literarias que hay. Hay figuras de todo tipo, hay figuras descriptivas, que es describir los rasgos físicos a profundidad de una persona, de un personaje, o la descripción de los rasgos morales, retratos, paralelos, comparación entre uno y otro, topografías. Bueno, un sinfín de figuras, muchísimas figuras que hay, paradojas, por ejemplo, es una de mis figuras favoritas, la paradoja. Se cortó aquí un poco, ahorita lo adecuó.
¿Por qué me gusta la paradoja? Porque son contrariedades, pero que te expresan sabiduría. Por ejemplo, si quieres paz, prepárate para la guerra. No es literal, pero fíjense, es contradictorio. A ver, ¿cómo es posible que si quiero paz, me prepare para la guerra? Claro, contra mí mismo incluso. Si quiero tener paz, voy a estar en guerra contra mis malos hábitos, contra, etcétera, ¿no? Ah, bueno, entonces te deja, fíjense cómo las figuras literarias pues, te dan un sabiduría, se encierra ahí un mensaje. Es una belleza, de verdad. Es el arte de la palabra. Está la antítesis, por ejemplo, de este bello poema de Pablo Neruda, uno de mis poemas favoritos también. ¿Dónde está antítesis? Aquí está. Este verso, esta antítesis también es de mis figuras favoritas. Opone ideas que por ese hecho cobran mayor relieve. Fíjense qué bonito verso de ese poema de Pablo Neruda, que es el poema 20. Dice, es tan corto el amor y es tan grande el olvido, porque noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para mirarla, como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Puntos suspensivos, ahí les dejo. Les comparto ese fragmento de este poema 20 de Pablo Neruda. De ahí de ese poema, pues se desprende este verso, que es una antítesis. ¿Por qué es una antítesis? Porque hay opuestos, corto, grande o largo, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense qué curioso, pero a la vez nos da a entender muchísimo. ¿A poco no? Y es cierto, el amor, ¿no? Es tan corto el amor y tan grande el olvido. Entonces, aquí están todas las figuras literarias que hay. Está la metáfora, sus cabellos de oro, ¿no? Por ejemplo, que la metáfora es una de las figuras más comunes. Sus dientes cual perlas, sus ojos de rubí, ¿sí? Son comparaciones, esas son las metáforas. Entonces, en el texto El perro y el cocodrilo, ¿de qué manera puedes expresarlo? A través de metáforas, a través de este lenguaje artístico, a través de este lenguaje bello. ¿Sale? Entonces, también te lo compartí aquí con ejemplos todavía más claros. Son las principales, ¿sí? Allá en el esquema yo profundicé. Te anexo ese recurso, pues para que puedas, te digo que si en algún momento quieres hacer poesía, conocer más de este bello tema, pues ahí está. Pero aquí tenemos pues unas muy concretas. Nuevamente la metáfora, te digo que es de las más comunes, que es una metáfora se aplica el nombre de un objeto a otro con el que se observa alguna analogía o semejanza. Ejemplo, su nombre es Dulcinea, sus cabellos son oro, sus cabellos son oro. Quiere decir que es rubia, ¿verdad? Su frente campos elíseos, una piel muy tersa, muy suave, muy bella. Sus cejas, arcos de cielo. Sus ojos, soles. Imagínense, si compara en este caso Miguel de Cervantes Saavedra en el Don Quijote de la Mancha, si compara a Dulcinea, que sus ojos eran como soles, imagínense, ¿no? Que cómo la veía y qué belleza que te describan así, qué distinto, ¿no? Esa es la belleza de la palabra. Sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas, sus dientes, alabastro, su cuello, mármol, su pecho, marfil, sus manos. Es un fragmento de esta gran obra de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. A propósito, una de las obras más significativas de todos los tiempos, ¿eh? El Don Quijote de la Mancha. Ojalá que algún día lo puedan leer. El hipérbole, otra figura literaria, exagera el verdadero concepto de las cosas.
aumentándolas o disminuyéndolas. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. ¡Qué exageración! ¿Se podrá? ¿Se puede doler hasta el aliento? No, es una exageración. Ah, pues eso es una figura literaria. Como dice el fragmento del perro y el cocodrilo. Que me claven los dientes, como que, ¿cómo lo podrías decir? De una manera exageradísima, ¿no? Ahí se los dejo en puntos suspensivos, pero desarrollando ese pensamiento, esa idea. Oxímoron es la combinación en una misma palabra o expresión de dos términos de significado contradictorio, y acá te lo explico de una manera más, con términos más sencillos. Oxímoron y antítesis es lo mismo. Sol de medianoche. A ver, o hay sol o hay noche. ¿Cómo? Es un oxímoron, puesto que sol y medianoche son conceptos opuestos. De una manera más sencilla, calma tensa. A ver, ¿cómo? O hay calma o hay tensión. La palabra alto y bajo, ¿sí? Muerto viviente, agridulce, de todo un poco, ángeles del infierno. Bueno, son ángeles o no son del infierno, ¿cómo está ahí, verdad? Son figuras literarias. Y por último, la comparación o el símil es una figura muy usada, muy sencilla. Lo único que hace la comparación o símil es utilizar el cómo, hacer comparaciones con el cómo, tal como, cual, en un sentido de comparación. Haz de cuenta que dice, a diferencia de una metáfora, eh, el símil utiliza la comparación. Ejemplo, sus manos son suaves como el terciopelo. Esto es un símil. ¿Por qué? Porque está utilizando el cómo. ¿Sale? Esto mismo sin el cómo es una metáfora. Sus manos de terciopelo. Igual está haciendo una comparación, pero sin el cómo. Entonces, esta es metáfora y esta es comparación. Otros ejemplos: eres duro como el acero, la calle estaba oscura como la boca del lobo, ¿sí? Como. Tus ojos son como dos esmeraldas. Si decimos tus ojos de esmeralda, eso sería una metáfora. Y entonces, estas son todas las figuras literarias. Entonces, con esto, caray, déjenme borrar una vez aquí, ¿verdad? Ahí está. Con esto llegamos al fin, al cierre de nuestra sesión. Ahora, dar espacio a dudas, preguntas, comentarios. Dorali, adelante. Sí. Bueno, como que en un poquito de confusión con lo que usted comentaba, lo de lo connotativo y la metáfora. Se escucha casi igual. Es Gracias. lo, Dorali, el lenguaje connotativo y el lenguaje metafórico es lo mismo. Haz de cuenta que hablar del lenguaje connotativo es decirlo en general. Hay muchas formas de lenguaje connotativo, todo lo que acabamos de mostrar con anterioridad, todas las figuras literarias, la metáfora, la paradoja, todas ellas son formas de lenguaje connotativo. Cada una tiene sus propias características. Por ejemplo, la metáfora, ya decíamos, es una comparación, ¿sí? La antítesis utiliza opuestos, etcétera, etcétera, cada una con características distintas. Muy bien, gracias. A ti. ¿Alguien más? Estamos prontos a que termine la sesión. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que quieran externar? Adelante. Si no, daremos por concluida nuestra primer semana de nuestro módulo 4. Bastante información. Espero que haya quedado claro, que haya sensibilizado al arte, que es la literatura, que se haya comprendido los géneros, los subgéneros, el tipo de lenguaje que se utiliza. Híjole, es muchísimo, pero bien interesante. Y espero que haya quedado claro.
Gracias, profesor. Me dejó muy claro todo para realizar mis actividades. Excelente, Mónica. Me da gusto leer esto. Qué bueno que quedó claro. Precisamente esta es la intención, ¿no? De que, pues, profundicemos en los temas, porque bien podría decir meterme nada más a las actividades, ¿verdad? Y directamente las actividades, vuelvo a repetir, eso se hace en las videosesiones de módulo. Mejor explicamos, conocemos todos los temas y ya ustedes, con su propio conocimiento, pues ya es mucho más sencillo. Ana Verónica, ¿alguna duda que me surja? Se la hago saber por el mensajero. Así es, Vero, aquí voy a estar pendiente. Cualquier duda, comentario, pues adelante. Gracias a ti. ¿Quién me ayuda? Quedan unos minutos para cerrar. ¿Quién me ayuda con la lectura de esta frase, por favor? ¿Quién levante su mano o quien prenda el micro primero? A ver, a ver, a ver. ¿Quién nos va a hacer el favor? Yo, profesor. Gracias, Mónica. Creo que vale la pena leer porque los libros ocultan países maravillosos que ignoramos. Contienen experiencias que no hemos vivido jamás. Uno es indudablemente más rico después de la lectura. Adolfo Cáceres. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí presentes. Gracias por acompañarnos, por organizar sus tiempos para poder participar y hacer un esfuerzo, porque todo lo lleva, ¿no? Entonces, adiós, Dorali. Gracias, Dorali. Cuídate mucho, pasen buena noche, descansen, disfruten mucho de su proceso aquí en este módulo 4. Gracias, Antonio. Nos vemos. Buena noche, descansen. Hasta la próxima. Lindo fin para todos, Mónica.